Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es lunes, toca hablar de historia y cuando estéis escuchando esto, ya probablemente es la vuelta al cole, ya ha vuelto o vosotros o vuestros hijos o vuestros nietos o vuestros sobrinos, depende de la edad y depende de quién tengáis por casa o algún conocido de algún amigo, algún sobrino, como digo yo, postizo. Pues ya ha empezado la época escolar y diréis, pues esto qué tiene que ver con el podcast de historia, pues tiene que ver bastante porque la historia es muy importante y cómo se da en los colegios, en los institutos, en el temario de la EBAU, lo que antes era la selectividad. Pues en todo esto es bastante importante y como a veces pasan muchas cosas en la historia, cosas de políticos, cosas de la actualidad, muchas cosas de noticias que dices, claro, es que la historia que le han enseñado es la que le han enseñado. Entonces, muchas veces pasa esto. Por ejemplo, aquí quiero meterme y abrir muchos melones y tal. El tema que hemos tocado alguna vez, y lo toqué una vez del sollayo, del tema del Cid Campeador y toda su leyenda y tal, lo toqué en el podcast 500 justo con Iñaki Urdangarín, el podcast sobre la Reconquista. Pues es que yo recuerdo que en la época de primaria y luego de secundaria se tomaba el Cid Campeador como uno de los personajes clave en la Edad Media española. O sea, pero no os estoy diciendo como la leyenda del Cid, no, personajes clave. O sea, que sí que lo que hizo con Alfonso VI, Valencia y tal y demás, pero ni me explicaron gente como, claro, es que muchas veces lo que pasa depende, también esto pasa como en todo, depende de la comunidad autónoma que tú estés, que nazcas o que te toque educarte, te enseñan unas cosas u otras. Entonces, a ver, hasta cierto punto se entiende, porque hay que dar prioridad y tal, porque imaginaos, pero yo entiendo que dentro de que hay que dar prioridad a unas cosas u otras, por ejemplo, del País Vasco de Navarra, el Reino de Navarra, o de los condados catalanes en la zona de Cataluña, o la Corona de Aragón también en Cataluña, o en la zona de Valencia, Aragón, Baleares y demás. Pero todos esos conocimientos también hay que darlos en el resto de España, porque así pasan cosas que luego cuando tú eres adulto y te empieza a gustar mucho más la historia, a mí me pasó que la historia me la enseñaron, me gustaba, pero no me gustaba porque me la enseñaran con mucha pasión y tal. A veces lo que pasa es que la historia, y eso le pasa a mucha gente, que es una de esas asignaturas que te la cuentan ahí de manera aburrida, apréndete estas fechas, apréndete esto, te la vas leyendo, de manera ahí que se te hace insoportable, que te duermes casi. Entonces, la historia hay que hacerla de una manera didáctica. Porque la historia es parte de nosotros. Hay quien dice, no, es que a mí la historia no me interesa. Y luego se mete en temas de política y tal, y empieza y toca y hace leyes con cuestión de la historia. O lo toca de una manera u otra, claro, no te ha interesado en la historia en un montón de tiempo. Y cuando te toca hablar de ello o hacer leyes, pues eres un auténtico ignorante y no sabes absolutamente nada. Entonces, muchas veces depende de la comunidad autónoma que se te dan unas cosas o otras de la historia. Entonces eso es bastante importante y es algo que tendría que haber algo como unificado aquí, que no se malinterprete el tema de unificado, porque a veces cuando se dice unificado en ciertos conceptos de la educación es cuando a veces yo hablo el tema de quitar el euskera y ciertas cosas y cierta gente y tal. Unificado me refiero que un poquito conozcamos un poquito de todas las distintas civilizaciones que pasaron por aquí. También fuera, eso lo quiero tocar brevemente, pero todo lo de historia es que uno dice, no, historia universal, mis narices, por no decir otra cosa. Se toca Europa y la zona de América se toca prácticamente cuando nosotros llegamos allí. O sea, antes resulta que no hay nada, no estaban los mayas, los aztecas, un montón de tribus más, los incas, un montón de tribus en la América del Norte, todo el tema de China, Japón, un montón de tribus, es que yo recuerdo, es que no se toca prácticamente las invasiones mongolas, todo el tema de Tamerlán, de Gengis Khan, toda esta gente. Entonces tú te quedas diciendo, pero qué conocimientos de historia más limitados. Se te habla del Imperio Bizantino, de que es un imperio del que prácticamente el que da el eje a la Edad Media, que prácticamente se empieza o se acaba la Edad Media cuando empieza el Imperio Bizantino y cuando se acaba prácticamente,
porque hay dos fechas, hay quien quiere acabar la Edad Media con el fin del Imperio Bizantino, de Bizancio, o con el descubrimiento de América. Ahí depende del libro también que te leas, que esto es también depende de los libros y tal, los contenidos son bastante variados. Pero vamos, que muchas partes de la historia, si os estoy diciendo de Sudamérica o de Asia, por ejemplo, no os quiero decir, por ejemplo, de África. La historia de África es cuando prácticamente estuvimos ahí los españoles, algo de Egipto y tal, las colonias de África y las colonias de Francia y todo esto, pero poco más, ¿eh? Ahí parece que África no existe. Luego, claro, estas cosas de la historia nos hacen ser superiores, ciertas cosas. Entonces, muchas veces, como se enseña la historia, hace que la gente tenga muchas veces la ideología y tal, porque tienen en su cabeza ciertas cosas de la historia que luego no pasaron. Entonces, eso pasa muchas veces. Yo recuerdo que el tema de Al-Ándalus, todo el tema de la invasión, se toca cuando nos invaden, y tal, pero luego el tema del califato, por ejemplo, los reinos de Taifas y los almohades y los almorávides, cuando yo era pequeño, no se tocaba prácticamente todo esto. Entonces, prácticamente pasas del califato de Córdoba, de la invasión de 711, luego al Emirato y el califato, y luego pasas al 1492, cuando los reyes católicos conquistan el reino de Granada. Claro, esto es unos saltos temporales, y sin explicarte dónde está por medio, hay que mirar, bueno, es una asignatura, hay mucho contenido, mucho que explicar, pero se puede perfectamente un parrafito o dos páginas que te expliquen un poco más, pero a veces, porque muchas veces no te explicaban esos conceptos, pero te explicaban muchos más conceptos y partes de la historia. De Roma había muchísimo. Bueno, la edad antigua parecía que solo existían Roma y Grecia, el resto de culturas prácticamente tal, pero como nos han vendido muchas veces esa historia y tal, los pueblos bárbaros tal, por ejemplo, Cartago prácticamente no se la menciona prácticamente dando historia. Entonces, Cartago, que es una de mis culturas favoritas, y luego y también los fenicios, todo el tema también, por ejemplo, de los asirios, Samer, los babilonios y toda esta gente, el imperio persa. Todo esto en los libros de historia es que no se toca prácticamente en los libros de enseñanza educativa y tal, y yo creo que es algo básico y referente. Yo, por ejemplo, os traje hace poco un podcast sobre la serie documental de Memoria de España, esta serie en DVD. Pues yo creo que debería algo ser bastante bueno. No digo a lo mejor entera por horas y tal, aunque yo creo que se podría más o menos, pero ponerla a los alumnos, porque todo lo que se aprende de esa parte de la historia, de las civilizaciones, del resto partes de España, porque yo creo que, aparte de la historia, que te la explique un profesor de manera ahí súper aburrida, pues lo importante es también que te lleven a museos donde están esas civilizaciones. Y hay que mirar, bueno, no en todos los sitios hay, bueno, es muy raro que donde vivas no haya pasado alguien, o sea, tanto civilizaciones de otros sitios como hay que mirar, pues vivo en Canarias, pues en Canarias hay un montón de aborígenes de las propias islas que nos pueden contar su historia y tal. Yo, por ejemplo, no conocía prácticamente la historia de todos los temas de los guanches, los beneamerís, todas estas distintas tribus de Canarias, pues no me enteré hasta más adelante. Entonces, es bastante chungo como nos cuentan ciertos conceptos. Y claro, cuando hay gente que sale a veces con temas de extrema derecha, con la reconquista y tal, es que te han contado la historia de la reconquista y ciertos términos que a mí a veces también me huele el término reconquista, pero bueno, como muchas veces, como digo yo, la historia oficial es muy difícil luchar contra ella, pero es como se enseña, y hay partes de la historia, claro. A mí me pasaba prácticamente como, por ejemplo, en la ESO te dejaban el tema de la historia de la Segunda Guerra Mundial y también en España la Guerra Civil, lo tocan muy deprisa, lo tocan al final del temario, y si da tiempo lo tocan, y si no prácticamente. Y ya, bueno, ya no os quiero decir la Guerra Fría, el franquismo y todo eso, ya eso prácticamente, o sea, prácticamente no se toca, o sea, se toca muy deprisa con unos conceptos. Entonces también hay que tener cuidado. A veces lo que está pasando es que ciertas comunidades autónomas, que eso es bastante peligroso, depende de quién gobierne, te cuentan la historia de una manera u otra, porque
Hay que medir, bueno, para eso hay una ley de memoria democrática, sí, pero ya hay comunidades autónomas donde se la están intentando saltar a la torera, sobre todo por iniciativa de Vox, pero el PP también colabora con ello. Entonces, contar las cosas concretamente, o sea, muchos de estos sucesos, como pasaron unas cosas, como otros, y yo creo que hay que ser bastante objetivo porque la historia, aunque diga muchas veces la gente, no, es que me aburre, yo no quiero aprender historia, ya, pero es parte de tu día a día saber lo que pasó a los que vinieron antes de ti y tal, y es parte porque luego para decisiones políticas, decisiones de todo, económicas, de todo tipo, vienen muchas veces de toda esa historia tanto del mundo como de nuestro país. Y ojo, que esto que estoy diciendo con la historia, lo estoy diciendo porque esto es un podcast de historia los lunes, pero con todas las asignaturas yo creo que a veces tendría que pasar exactamente igual, que tengas unos conocimientos que te sirvan para tu día a día, para el futuro y para que seas una persona más o menos que con una serie de aprietos y cosas que lo puedas usar y que no te tomen por un ignorante y que tampoco te pueda manipular la sociedad. Y lo que es una sociedad bastante crítica. Entonces, si conoces toda la historia, lo que ha pasado en las distintas civilizaciones, culturas, hechos, de un bando, de otro, de otra cosa, la historia objetiva tal cual, pues creo que está bien. Aunque a veces es bastante difícil, porque yo que leo bastante libros de historia, es muy difícil encontrar un libro objetivo. Quieras o no, aunque el autor quiera ser muy objetivo, aunque sea incluso de la prehistoria o de algo que dice, bueno, aquí en la guerra civil o tal, es más fácil opinar o es más fácil ir tomando a otro. Pero siempre ves que va para un lado, va para otro. Entonces es bastante complicado, ¿no? En todo ese sentido. Entonces, todo ese tema de la historia y tal. Por eso, por ejemplo, si tenéis familiares, niños pequeños, nietos o demás, pues ver qué historia le enseñan, qué tal, y tener cuidado porque a veces le dan gato por liebre. Y yo me he encontrado libros de historia que dicen, madre mía, o sea, ¿cómo le están enseñando esta cosa, esta u otra? Y te quedas flipando, absolutamente, que cómo se manipula muchas veces la historia. Así que nada, aquí quería traeros con esta vuelta al cole el tema de la historia y los colegios, para haceros un poquito eso. La historia se empieza a dar normalmente en educación primaria, en primero, segundo, se da a muy matices, pero luego a partir de tercero o cuarto ya se da un poquito más. El tema de Roma y tal, se da un poquito a nivel más universal y unas pinceladas, porque yo ya en la ESO y sobre todo en bachillerato ya se da mucho más. Quiero recordar que, por ejemplo, en la BAU, lo que era antes la selectividad, hay examen de historia, entra contenido, entra análisis de la historia de distintas etapas. Entonces, para que tengáis ahí bastante en cuenta todo eso, y como la historia es bastante importante en el tema educativo. Así que bueno, también muchas veces cuando se ha estudiado muchos personajes de la historia, en el 90% se ha estudiado personajes hombres, porque yo hay muchos personajes mujeres, algunos se los he traído al podcast, pero yo por ejemplo en el tema de pintores y de escultores y tal, absolutamente nadie en un colegio me ha enseñado quién era la Roldana. O nadie me ha enseñado sobre las distintas poetisas y distintas poetas. Como mucho te enseñaban Rosalía de Castro y Emilia Pardo Bazán. Y el resto de escritoras, de poetisas, de músicas, de un montón de gente, de reinas. Es que prácticamente cuando se hablaba, yo la única reina que conocí prácticamente era Isabel la Católica junto a Fernando, que parece que Fernando era el bueno. Isabel la Católica era la que le manipulaba a veces, como te enseñaban la historia. Es que madre mía, bueno, y te enseñaban, eso sí, Juana la Loca. En un libro de texto poner Juana la Loca, eso sí, ahora lo cambias y pones Juana de Castilla y te dicen que si eres una nazi feminista o no sé qué, te empieza la gente a atacar por decir, joder, madre mía, pues es que no había un montón de mujeres protagonistas en la historia y se las ha intentado tapar. Entonces ese papel de mucha gente y personas menos conocidas y tal, pues creo que es bastante importante también enseñarlo todas estas figuras y todo ello. Así que nada, os quería traer esto, daría para mucho más. Alguna vez os traeré algo más relacionado con esto. Nos vemos en siguientes podcasts y adiós.